mirando cómo los bandidos decapitaban a su madre. La niña de 8 años estaba excepcionalmente tranquila, pero lo que no esperaba era que los bandidos se volvieran aún más locos. Dispararon varias veces más y mataron a su padre, pero la niña seguía inmóvil, hasta que su familia fue asesinada por completo por los bandidos. Xiao Mei simplemente bajó la cabeza. Este comportamiento inusual le permitió escapar de una calamidad. Luego, los bandidos la llevaron de regreso al campamento, sin saber que esta decisión les traería una muerte segura, porque la muchacha ya había hecho un voto en secreto, hacer que este grupo de bandidos sedientos de sangre pague con su propia sangre, y había memorizado en silencio cada movimiento de cargar la pistola. Sin embargo, justo cuando los bandidos estaban a punto de disparar, de repente dejó de apretar el gatillo. Al mirar la belleza de Xiao Mei, comenzó a tener pensamientos inapropiados. El deseo que surgió gradualmente lo llevó a bajar la guardia. Lo que no sabían es que esta era una decisión tan atroz. También le costará la vida. Luego, el bandido regresó emocionado a la habitación a buscar una manta. Pero incluso si golpea a la otra persona hasta dejarla hecha un colador, Xiao Mei lo miraba con una expresión tranquila. En ese momento, el bandido se dio cuenta de que la pistola en la mesa había desaparecido. Cuando levantó lentamente la cabeza, vio que Xiao Mei ya tenía el cañón apuntándole. Pero incluso si lo dejaba hecho un colador, tampoco podía apagar la ira que llevaba dentro, porque su familia, que había muerto trágicamente, nunca volvería. Y el sonido del disparo rápidamente atrajo la atención de los otros bandidos, sin saber que Xiao Mei ya había estado esperando mucho tiempo. En el instante en que el otro salió, Xiao Mei comenzó a disparar locamente. Durante todo el proceso, ni siquiera parpadeó. En poco tiempo, los 3 bandidos cayeron al suelo, todos heridos. Para asegurarse de que no estuvieran muertos, Xiao Mei se acercó de nuevo a ellos. Disparar 2 veces a cada uno. Sin embargo, la crisis no había terminado. En ese momento, un asesino en el piso de abajo se dirigía hacia aquí. Xiao Mei se había cortado el cabello largo. Luego, el asesino entró sigilosamente en la casa. Sin embargo, al abrir la puerta, descubrió que 4 bandidos yacían en el suelo, muertos. Sin tiempo para pensar, rápidamente. Luego puso los billetes que estaban sobre la mesa dentro de una bolsa. En ese momento, un ruido extraño provenía del armario detrás de él. El viejo Hei se puso inmediatamente alerta. Se acercó lentamente al armario al lado. Sin embargo, justo cuando se abrió la puerta del armario, vio que Xiao Mei ya tenía el cañón apuntándole. Mirando la cara de Xiao Mei cubierta de sangre, Lao Hei también dedujo todo por eso. En ese momento, Xiao Mei apretó el gatillo. Solo se puede decir que el dios del destino favoreció a Lao Hei. Afortunadamente, la pequeña pistola de belleza se había quedado sin balas. De lo contrario, él también habría muerto aquí. Tanto espíritu a tan temprana edad. Realmente le hizo admirarla mucho. Luego, él hizo una señal para que Xiao Mei saliera con él. Decidió entrenarla para convertirla en una asesina de élite. Xiao Mei, que no tenía hogar, no tuvo más remedio que irse con él. Se disfrazaron y salieron a la calle. Sin embargo, justo cuando los dos se estaban preparando a abandonar este lugar problemático, fueron detenidos por los guardias fronterizos. A pesar de que el viejo les dio una buena propina, solo dejaron pasar a él, que tenía pasaporte. A Xiao Mei la detuvieron por separado. En ese momento, el viejo ya no pudo soportarlo más. «Bastardo, ¿crees que te doy dinero por qué?» Sin embargo, el otro ya tenía una pistola apuntando a su cabeza, sin saber que había enfurecido a alguien que no debía haber provocado. Él estaba decidido a hacer que el otro pagara el precio. El viejo parecía estar despidiéndose de Xiao Mei, pero en realidad quería que el soldado bajara la guardia. Justo cuando el soldado estaba muy orgulloso, el viejo de repente se dio la vuelta y disparó 4 veces. Enviar a todos los soldados al noroeste If. Aprovechando el caos, el viejo Hei tomó a Xiao Mei y se fue. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 30 años. Durante estos años, Xiao Mei se convirtió en una asesina de élite bajo la tutela del viejo Black. Se convirtió en un asesino de primer nivel. Enviar a todos los soldados al noroeste. Así que decidieron secuestrar al hijo del jefe Black. Con esto, exigieron un rescate de $3 millones. El jefe Black inmediatamente envió a sus hombres a rescatarlo. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que el coche estaba vacío. Xiao Mei fue rápidamente sacada del coche por los matones. Después de un registro exhaustivo, descubrieron que no tenía nada más que su teléfono para rendir cuentas al jefe. Los matones no tuvieron más remedio que llevar a Xiao Mei de vuelta a la sede. Le ordenó que se pusiera en contacto con el autor intelectual para liberar a su hijo. Luego, sacó los $3 millones como se había solicitado. Lo que no sabían es que el verdadero propósito de Xiao Mei no era el dinero. 3 para agradecer la crianza. Pasaron solo unos segundos más. Varios matones al lado también cayeron muertos en el acto. Sin embargo, lo inesperado fue que Xiao Mei, después de hacer todo esto, estaba increíblemente tranquila. Incluso fingió que no había pasado nada y se fue de allí, porque solo así podía evitar que los matones en la puerta sospecharan. Y cuando los matones salieron tras ella, ya era demasiado tarde. No tuvieron tiempo de levantar sus armas y fueron asesinados uno a uno por el viejo negro a lo lejos. Finalmente, subió al coche y se fue con estilo.
En esta misión, el viejo negro estaba muy satisfecho con el desempeño de Xiaomei. Esta operación les hizo ganar 7 millones de recompensas. En su vida diaria, para ocultar su identidad, Xiaomei trabajaba en una librería. Vivir una vida ordinaria. En un abrir y cerrar de ojos, el viejo Hei está a punto de cumplir 70 años. 3 para retribuir la gratitud por la crianza. Xiaomei le regaló una guitarra de edición limitada. Y el viejo Hei también se sintió increíblemente aliviado. Durante todos estos años, ya había considerado a Xiaomei como a una hija propia. Incluso gastó una fortuna regalándole toda la librería. Luego, el viejo Black mencionó una nueva misión. Quería que Xiaomei buscara a una persona llamada San Biao. Esa persona solo había aparecido hace 30 años. Y desapareció sin dejar rastro. Así que Xiaomei encontró a Xiao Hei, que era hacker. Y quería que él usara su habilidad informática para encontrar a San Biao. Sin embargo, al día siguiente, un extraño apareció en la librería donde estaba Xiaomei. Y, sin comprar un libro, le dio a Xiaomei una tarjeta de presentación. Luego se fue sin razón aparente. En ese momento, Xiaomei no sospechaba mucho. Por la tarde, fue a ver a Xiao Hei. Xiao Hei le entregó la información que había encontrado. Sin embargo, cuando Xiaomei regresó a casa por la noche para informar al viejo Hei, al entrar, se dio cuenta de que algo no estaba bien. No solo el mayordomo cayó al suelo y fue asesinado, sino que todo el piso de arriba estaba hecho un desastre. Cuando Xiaomei llegó al baño y miró, pero encontraron al viejo negro muerto en la bañera, con el rostro irreconocible. Evidentemente, había sido víctima de un asesinato premeditado. Basándonos en las heridas y la situación en el lugar, Xiaomei dedujo que debió haber sido atacado a corta distancia. Vuela con una escopeta. Se apresuró a avisar a Xiao Hei, que era un hacker. Sin embargo, cuando llegó a la casa de él, se dio cuenta de que Xiao Hei ya había sido asado hasta convertirse en carbón. Evidentemente, el asesino quería acabar con todos ellos. Así que regresó a la librería para recoger dinero y su pasaporte, y dejar este lugar lleno de problemas. Sin embargo, aún no había salido por la puerta de la librería, cuando vio que 2 asesinos ya estaban esperando afuera. Comenzaron a dispararle de manera frenética. Atrapada en el fuego cruzado, Xiaomei tuvo que retroceder a una esquina. Aprovechando el momento en que recargaban, usó una mesa para cubrirse. No pasó mucho tiempo antes de que los 2 asesinos entraran. Cuando vieron a Xiaomei tendida allí sin moverse, uno de ellos se preparó para informar la situación. Otro asesino se acercó a investigar, pero al siguiente segundo, Xiaomei le disparó y lo mató. El disparo inmediatamente atrajo la atención del hombre. Cuando regresó a investigar, se encontró con su compañero caído en un charco de sangre. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, inmediatamente decidió salir en su coche, sin saber que Xiaomei estaba justo detrás de él. Después de eliminar a los 2, Xiaomei también juró en su corazón, que definitivamente haría que el asesino detrás de todo pagara con sangre. Y sospechó que este asunto estaba relacionado con San Biao, porque desde que recibió la misión sobre él, Lao Hei había muerto de manera misteriosa. Así que, para no revelar su ubicación, ella fue a un cibercafé cercano, y luego usó la computadora para abrir las pistas proporcionadas por Xiao Hei. La información mostraba que San Biao realmente aparecía muy poco, pero tenía una relación cercana con un rico de Vietnam. Solo tenía que encontrar a este rico. Así podrá encontrar a San Biao. Sin embargo, acercarse a este tipo es extremadamente difícil, porque tiene innumerables matones protegiéndolo. Afortunadamente, Xiaomei logró averiguar que le gusta fumar puros. Así que escondió el arma en el puro de antemano, y lo envió a la oficina de la otra parte por correo. Luego, la noche siguiente, llegamos solos al edificio del grupo. Después de ser registrada durante media hora, finalmente pudo ver al millonario. Después de confirmar que el puro estaba en la mesa, Xiaomei fue directa al grano y le preguntó la noticia de la muerte de Biao. Xiaomei finalmente entendió que el millonario solo era un títere. Luego, el abogado la amenazó. Le exigió que revelara todo lo que sabía. En ese momento, Xiaomei les echó una mirada. Cuando un gran número de personas llegó aquí, Xiaomei ya había escapado por el conducto de ventilación. El abogado rápidamente llamó a los matones para que vinieran a revisar, pero tan pronto como se acercaron, Xiaomei les disparó en la cabeza. Unos pocos, llenos de ira, comenzaron a disparar al techo sin parar. Afortunadamente, Xiaomei ya había encontrado bocas de incendio en el edificio, así que, sin dudarlo, giró la válvula. De repente comenzó a llover a cántaros en todo el piso. Cuando llegaron al pasillo para investigar, Xiaomei de repente saltó y tomó como rehén al abogado. Cuando los matones bajaron sus pistolas, ella corrió rápidamente hacia la sala de distribución eléctrica. Al entrar, ella desconectó el cable de alta tensión que había dentro. Cuando el otro lado irrumpió en la casa, la electrocutó de inmediato, dejándolo incapaz de moverse. Al ver que lo perseguían sin descanso, Xiaomei se dio la vuelta y eliminó a 2 matones más. Sin embargo, justo al salir, fue atropellada por un coche. A partir de ese momento, Xiaomei ya no tuvo fuerzas para resistir. Finalmente, fue encerrada en una mazmorras por el otro lado. Sin embargo, frente a los interrogatorios, ella guardó silencio. No estaba dispuesta a decir nada. Al ver esto, el abogado ordenó a sus hombres que intensificaran la presión.
Le echaron decenas de cubos de agua helada en la cara, pero a pesar de sufrir tal tortura, Xiao Mei seguía sin querer decir nada. Esto enfureció completamente al otro lado, así que amenazaron a Xiao Mei para que se pusiera de rodillas contra la pared. Ató sus manos firmemente. Después de aterrizar con éxito, desde atrás, la estranguló fuertemente por el cuello. Luego la cuerda fue enrollada nuevamente alrededor de la viga. Con esto, falsificó la apariencia de que se había ahorcado, para que ellos también experimentaran esa sensación de asfixia. Con esta última patada, envió directamente al hombre calvo al noroeste. Cuando el abogado regresó, Xiao Mei ya había dejado este lugar problemático. Sin embargo, su verdadera venganza apenas comenzó de Xiao Mei. Cuando el abogado encontró a Xiao Mei, ya era demasiado tarde. Xiao Mei le devolvió el golpe con su propia medicina, para que él también experimentara la tortura. No esperaba que el abogado no aguantara ni un minuto, y confesó todo. Cuando los guardaespaldas llegaron aquí, se dieron cuenta de que el abogado ya había muerto. Aquí, Xiao Mei acaba de salir de la villa. Fue alcanzada por un disparo en la cintura. La otra parte era el guardia de la puerta. Y Xiao Mei, herida de bala, ya no tenía fuerzas para resistir. Afortunadamente, en ese momento crítico, el guardia fue abatido de un disparo. De repente, apareció una figura familiar que se acercaba. Inesperadamente, esta persona resultó ser el maestro Lao Hei. Xiao Mei se llenó de alegría de inmediato. Resulta que el viejo negro en realidad solo fingió su muerte. Esa noche, después de que él se deshiciera de los asesinos que lo atacaron. Luego, disparó varias balas que desfiguraron a su oponente. Luego, se puso la ropa de su oponente. Fingiendo estar muerto, investigó en secreto al verdadero culpable. Y esa persona era precisamente Zhang Biao, a quien estaban investigando. Y ya habían confirmado su ubicación exacta. Así que los dos comenzaron a planear su venganza. Unos días después, Xiao Mei se disfrazó de camarera. Se coló en la fiesta de Zhang Biao. La hora de la cena llegó rápidamente. En ese momento, Zhang Biao subió al escenario y comenzó su discurso. Aprovechando que todos se pusieron de pie para aplaudir, Xiao Mei apuntó con su arma hacia Zhang Biao. Sin embargo, fue descubierta por uno de los guardaespaldas. De repente, todo el lugar se volvió un caos. Zhang Biao fue escoltado por sus hermanos hasta un lugar seguro. Xiao Mei se levantó con calma y se mezcló con la multitud para evacuar. Sin saberlo, las manchas de sangre que dejó en el suelo fueron notadas por los guardaespaldas. Al encontrarla, le dispararon directamente en el brazo. Sin embargo, justo en el momento en que los guardaespaldas luchaban con Xiao Mei, sin saberlo, por este lado, Lao Hei ya había llegado frente a Zhang Biao. La enemistad entre los dos se reveló en ese momento. Resulta que Zhang Biao cometió un grave crimen hace 30 años. Para escapar de la prisión, entonces contrató a un anciano negro para que lo matara. Pero en realidad, quien fue eliminado fue un chivo expiatorio. Zhang Biao utilizó esto para falsificar la apariencia de que ya estaba muerto, para evitar que el mundo supiera que aún estaba vivo. Por lo tanto, Lao Hei, como el asesino de aquel entonces, naturalmente fue perseguido por él. Esta vez, Lao Hei preparó una bomba de gran tamaño. Prepárate para perecer junto con él. Al mismo tiempo, los guardaespaldas lo seguían de cerca. Finalmente encontraron a Xiao Mei, al ver que su vida estaba en peligro. Pero Xiao Mei dijo que su misión ya había terminado. El guardaespaldas giró la cabeza y entonces se dio cuenta que había caído en una trampa. Solo se escuchó una gran explosión. La casa de seguridad donde estaba Zhang Biao fue destruida. Xiao Mei aprovechó la oportunidad para escapar con una pistola. Llegó al lugar donde su familia fue asesinada. Ella quería poner fin a todo aquí. Poco después, los guardaespaldas la siguieron hasta aquí. Luego, ambos comenzaron a desenfundar sus armas. Y cuando terminó el disparo, Xiao Mei, que disparó más rápido, ganó. Por favor, dale me gusta al video si te gusta. Sígueme. La próxima vez será aún más emocionante.